problema con ese incremento al buen tuntún, como digo, de penas, es que destruye el edificio de las proporciones de los delitos. Esto lo explicó bastante bien el abogado penalista Pablo Encalada. Hay un grupo, también hay que decirlo, ¿no? Hay un grupo de asambleístas que tienen una visión sensata, entre esos algunos, o sea, cristianos, pero que no se atreven a decirle. Es tan claro como esto, Martín. Hay una lista de delitos. Terrorismo, asesinato, sicariato, secuestro, no sé qué, no sé qué. Es una lista de delitos. Y a esa lista de delitos hay que ponerle una lista de penas. Y esa lista de penas debe ser proporcional a todo el conjunto de penas del sistema penal ecuatoriano. Eso es todo. Hay que hacer esa lista de penas y se mueren de miedo de hacer esa lista de penas. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. El populismo penal es la carta ganadora en la Asamblea Nacional, no hay otra. Incluso los que están vagamente convencidos de que está mal, no se atreven a decirlo, o sea, no hablan claro. Ayer se debatió, fue el segundo debate sobre la ley para poner en práctica las reformas de la consulta popular, del pasado 21 de abril. Es decir, hay una serie de reformas al Código Penal y otras leyes, especialmente el tema del incremento de penas y hay otras cosas, pero este tema, el del incremento de penas, está generando un nudo en el que están atascados nuestros asambleístas. No saben cómo salir de ahí y no saben qué cara poner para salir de ahí. Eso es lo más grave. No saben, no saben qué es lo que más les conviene. Están confundidos. Saben que están haciendo mal, pero no se atreven a hacer bien. Eh, a ver, Roberto, para que se entienda un poquito más de este conflicto que apareció en la Asamblea. En la consulta, en la consulta popular, esa que ya creo que ya me había hasta olvidado de la consulta, porque uno habla y habla de tantas otras cosas que la consulta quedó ahí, pero bueno, en la consulta que se nos hizo en abril, aprobamos, y cuando digo aprobamos, digo los ecuatorianos aprobamos, que se aumenten o que suban las penas para ciertos delitos. Pero claro, Terrorismo, narcotráfico, todos los relacionados con la crisis de la inseguridad actual, ¿no es cierto? exacta, Secuestro, esas cosas, extorsión. exactamente, pero hay un pequeño detalle, que no se nos preguntó cómo ni cuánto, o sea, ni Así es. cómo aumentar las penas ni a cuánto. Entonces, para establecer cómo se aumentarían las penas, se nos dijo que el presidente enviaría un proyecto a la Asamblea y que ese organismo, es decir, la Asamblea, lo aprobaría, ¿no es cierto? En eso quedamos. Esas eran las reglas del juego, son las reglas del juego. Resulta que el proyecto que envió el presidente es de los más descarnados populismos penales. No pasaría un curso de derecho penal de primer año. Eh, Así es. es tanto el populismo penal del proyecto que envió el Ejecutivo que se descuajeringa, o sea, se desbarata todo el sentido de la dosificación de las penas. Es decir, para explicar mejor, ¿no es cierto? Las penas deben ser proporcionales en cualquier sistema penal. Si la gravedad, todo esto, claro, dependiendo de la gravedad del delito. Hay unos delitos más graves que otros y las penas tienen que ser proporcionales a esa gravedad. O sea, un delito contra la propiedad, por ejemplo, no puede tener una pena mayor que un delito contra la vida. No es lo mismo, Roberto, y eso es lógico, robar un carro que asesinar a una persona. Y tampoco es lo mismo asesinar a una persona que asesinarlo para robarle el carro. Sí.
Lo que pasa es que Noboa no podía actuar de otra manera, porque eso es lo que es, ¿no? En su afán de conservar esta imagen de buquelista atarzanado y castigador que tantos réditos le da. Lo que hizo Noboa fue aumentar las penas al buen tuntún. O sea, las aumentó como pudo. ¿Cuántos años? 13, póngale 26. O sea, más o menos así. Actualmente la pena para el delito de terrorismo, por ejemplo, es de 10 a 13 años. Noboa le fijó de 22 a 26. Entonces, el doble, ¿no? Directamente el doble. Todo el mundo le aplaude, por supuesto, a todo el mundo le encanta que los terroristas vayan a la cárcel el doble de años, como si fueran a la cárcel, que ese es el problema. El problema es que no van a la cárcel. Eh, pero aunque todo el mundo le aplauda, lo que pasa, el problema con ese incremento al buen tuntún, como digo, de penas, es que destruye el edificio de las proporciones de los delitos. Esto lo explicó bastante bien el abogado penalista Pablo Encalada, que fue recibido ayer en la Asamblea en Comisión General. Fue eh, muy iluminador lo que dijo, fue muy claro. Ya vamos a contar eso, cómo fue el contexto en el que él entró y por qué llegó allí, por qué fue llamado, digamos. Hizo una excelente exposición, Pablo Encalada. Muy didáctica, ¿no? Muy Sí, didáctica. resulta que con la propuesta de incremento de penas de Novoa, cosas así explicaba Encalada, resulta ser más grave portar armas sin permiso que pertenecer a una organización criminal. Es más grave dedicarse a la minería ilegal que asesinar a una persona. O sea, todas las proporciones se fueron al carajo. Y también es más grave el tráfico de armas que el asesinato. Es decir, eh, si usted está vendiendo una pistola y le coge preso a un policía, mate al policía porque se garantiza que la pena va a ser menor. Es así de absurdo es porque claro, la venta del tráfico de armas está es más grave que el asesinato en este proyecto que, que envió Noboa. Ese ejemplo lo puso en Calada y creo que lo dejó bien claro. Es decir, todo el edificio de la proporcionalidad y de la dosimetría, como llaman los expertos a este arte de mantener la proporcionalidad en el derecho penal, la proporcionalidad de las penas, todo ese edificio se fue al carajo. Y cuando se va ese edificio, el carajo, se jode todo, porque en derecho penal todo, y eso cuando yo estudié derecho, estudiábamos en el primer semestre, ¿no? La importancia de que haya una proporcionalidad de las penas, porque si no, todo es un absurdo. A ver, entonces, por todo lo que ocurrió, y que está registrado en tu artículo hoy en Expreso, Roberto. Tú en la edición de hoy eh, hablas sobre este tema y das más detalles, por lo que recomiendo leer el artículo de Roberto en el Expreso. Eh, es que la comisión especializada, esta comisión especializada que trata las reformas para poner en práctica lo de la consulta, eh, eh, estaba por cambiar esto, ¿no es cierto? Llegó este proyecto del Ejecutivo, tenía estos problemas y los comisionados estaban trabajando para cambiar esta vaina. Incluso recibió a especialistas, a expertos. También fue la fiscal a una de Ujú. estas reuniones, ¿no? Y ella también dijo que sin proporcionalidad la ley no cumple su función preventiva, porque si para algo hay el derecho penal es también para prevenir el cometimiento de los delitos. Eh, Básicamente todo se reduce al ejemplo puesto por Encalada, ¿no? Y que demuestra la gravedad de esta falta de proporcionalidad. En ese ejemplo se veía que era más grave la condena, como tú ya dijiste, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que insistir esto. Es más grave la condena para el que vendía el arma que para quien la podía haber usado, porque resulta que el proyecto de Novoa, en ese proyecto es más grave vender armas que asesinar. Entonces se pierde el sentido de todo.
Además, Roberto, desde el principio, desde que comenzó a trabajar esta comisión, tenía como mandato de la Corte Constitucional que en el dictamen en el que aprobó las preguntas que envió Noboa para la consulta, ahí insiste la Corte que la tarea de la Asamblea es velar por el mantenimiento de la proporcionalidad. Es decir, había un mandato de la Corte, hay un mandato de la Corte Constitucional para que la proporcionalidad no se la pase por alto. Y el proyecto del presidente, como estamos viendo, desbarataba toda esa proporcionalidad. Es que hay problemas en ese equipo jurídico de la presidencia, Roberto. No es la primera vez Así que es. meten la plata. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Llegó a la comisión, llegó el proyecto del presidente, para eso se reunieron para tratarlo y para implementar las reformas aprobadas en la consulta, a ponerlas en la ley. ¿Y qué es lo que pasó? Lo contó ayer en la sesión del Pleno una asambleísta del correísmo, que es integrante de esa comisión, la asambleísta Patricia Mendoza. Ella dijo que los miembros de la comisión, ella contó esta historia y nadie la desmintió, debo asumir que es verdadera. em, Dijo que los miembros de la comisión en consenso habían redactado un proyecto. No dio detalles sobre ese proyecto, pero dijo que ese proyecto había sido distribuido entre todos los miembros vía correo electrónico, que ese es el proyecto que todos conocieron, que ese es el proyecto en el que todos estaban de acuerdo. El sábado estaban sesionando para aprobar ese proyecto. El secretario de la comisión leyó ese proyecto, dice Patricia Mendoza, que durante 3 horas leyó el proyecto de ley y en eso estaban ese sábado, el sábado pasado, sábado 19, me parece, 29, perdón. En eso estaban cuando el presidente Daniel Noboa se enteró de, no sé, supongo que del contenido, porque hay un integrante de ADN en esa comisión también. Supongo que a través de él se enteró del contenido, me imagino, ¿no? Estoy tratando de entender el, eh, los entretelones, pero estos son los hechos. Ellos estaban yendo a aprobar un proyecto que habían elaborado y que habían conocido y leído entre ellos. Y el presidente Que tenía las recomendaciones de los expertos. eso es lo que entendemos, que tenía las recomendaciones de los expertos, porque de eso se trataba, ¿no es cierto? Y Noboa publicó un comunicado en papel membretado de la presidencia, salió en su cuenta de Twitter, lo retuitearon todos los miembros del gobierno, un comunicado dirigido a los ecuatorianos y comenzaba diciendo, en mi gobierno nos jugamos la vida, así, ya, ese era el tono, en ese tono estaba escrito el comunicado. Ese comunicado levantó el avispero en todo el país porque básicamente lo que hace Novoa ahí es acusar a los miembros de la comisión de ser unos tibios, les acusa de no legislar para el pueblo, de ignorar la voluntad popular expresada en la consulta popular y de estar legislando en favor de la delincuencia organizada y les acusa de esconder intereses, son acusaciones gravísimas. Gordas. Sí. Dice, voy a leer una parte, verás. ¿Por qué quieren desobedecer? Dice Novoa dirigiéndose a los asambleístas de la comisión. ¿Por qué quieren desobedecer a las y los ecuatorianos, sus mandantes, quienes aprobaron que la delincuencia organizada tenga una pena de 22 a 26 años? Eso es mentira. Los mandantes, en la consulta popular no se preguntó sobre penas específicas, no se dijo, ¿aprueba usted que la delincuencia organizada tenga una pena de 22 a 26 años? No. Lo que se dijo es, ¿aprueba usted que se incremente la pena? Eso es lo que se aprobó. El pueblo ecuatoriano le dijo, sí, queremos que se incrementen las penas. Miente Noboa diciendo, sus mandantes aprobaron que la delincuencia organizada tenga una pena de 22 a 26 años y ustedes proponen de 10 a 13 años. ¿Por qué? Les pregunta. Nosotros, el gobierno, también planteamos una pena de 22 a 26 años a quienes hayan cometido el delito de terrorismo. Actualmente la pena es de 10 a 13 años. Y para la comisión ocasional, la condena debe ser de 13 a 16 años. Es decir, la comisión ocasional, según este comunicado de Novoa, estaba poniendo penas mucho más bajas, subía las penas a las que, con respecto a las que están todavía hasta el momento vigentes, pero no en la proporción en la que sube tan desmedidamente Novoa, echando abajo todo O sistema sea, de... no subía lo que Noboa quería que suba, básicamente. Exactamente, exactamente.
Este comunicado se hizo público el sábado 29 de junio, mientras ellos estaban reunidos yendo a votar a las 7 de de la noche. ¿Y qué pasó a continuación? Que se reunieron a votar, pero no votar, no a votar y aprobar, pero no el proyecto que ellos habían elaborado, no el proyecto que ellos habían distribuido entre sus miembros y habían debatido y habían leído que ellos habían hecho, no. Pasaron a votar, después de leerlo entero, no pasaron a votar ese, pasaron a votar el de Novoa. Y a pesar de que supuestamente estaban con la asesoría de todos estos especialistas y de la fiscal y de la gente que fue a hablarles sobre la dosimetría y con la recomendación, el mandato de la Corte Constitucional y todo eso se fue para carajo. Aprobaron lo que les mandó el presidente. Arrugaron, Roberto. Eso se Arrugaron. llama arrugar o aplatanarse, Sí. ¿no es cierto? Entonces, entonces, para retomar un poco la historia, a pesar de todos los defectos que se habían detectado en ese proyecto del presidente, que habían detectado los especialistas de la fiscal Diana Salazar, y a pesar del mandato de la Corte Constitucional, pudo más el carajazo del Bukele que tenemos en casa, ¿no? Nuestro Bukele criollo. Lo insólito, Roberto, es que los asambleístas que habían notado las debilidades de ese proyecto simplemente se allanaron al viserazo. Es como que sí, se plegaron completamente Cambiaron de a la opinión. voluntad y cambiaron de opinión. Es decir, cuando recibieron ese comunicado de Novoa, se apuraron así de forma, se apresuraron y se apuraron a corregir como si les hubiera dado vergüenza, como si hubieran estado haciendo una cosa mala y no volvieron a hablar más del proyecto, un proyecto en el que estaban trabajando y el que iban a votar y que le habían metido conocimiento de mucha gente, ¿no es cierto? Y después salen a decir que no es cierto, porque el presidente les dice, ustedes no están trabajando mal, etcétera, y ellos salen a decir, no es cierto, nosotros no hicimos nada, nosotros solo estamos aprobando el proyecto que su merced envió, lo cual no es cierto. Es como esos niños que se roban una manzana y les pillan y luego ponen la manzana y esconden la mano. Esto, lo que vino a continuación, ya pasa en en el salón del Pleno y lo vamos a contar después de esta pausa. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, contábamos cómo finalmente, a pesar de haber elaborado un informe, la comisión esta ocasional para conocer las reformas aprobadas en el referéndum, terminó aprobando otro, el informe que les mandó, el proyecto de ley que les mandó el presidente Noboa. Y es ese proyecto de ley, ese informe, el que llegó ayer al pleno de la Asamblea para su debate. Y lo chistoso es ver cómo esta gente que finalmente se allanó ante el viserazo, como vos dices, ahora están tratando ese proyecto en el pleno y se ve que están, o sea, es como que quieren arreglarla de alguna manera, pero no se atreven, Martín. El problema es que no se atreven, no se atreven a oponerse a este populismo penal. Nadie quiere ser la persona que diga, el terrorismo no puede tener una pena de 22 a 26 años, debe tener una pena de 15 a 18. Ya, nadie quiere ser ese porque a ese lo van a crucificar. Y aunque estén convencidos de que el terrorismo no debe tener una pena de 22 a 26 años, estoy pensando, es el terrorismo como cualquier otro delito de esta lista contenida en el proyecto. Aunque estén convencidos de que no debe tener una pena tan alta, sino una más baja, no lo van a decir. No lo van a decir porque no se atreven. No hay cómo oponerse al terrorismo penal porque eso les quita réditos. Entonces, tienen que tratar esto y es hasta, hasta patético verles
cómo se acomodan, cómo están tratando de ver qué hacen, cómo pueden mejorar este proyecto que está echando abajo todo el sistema de dosificación penal de nuestro Código Penal. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, han llamado a Pablo Encalada. Eso es lo que hizo Henry Kronfle. Fíjate que el presidente de la comisión en la que terminó aprobándose este informe enviado por el presidente es social cristiano, es el asambleísta Carlos Vera. En la comisión también hay un asambleísta del gobierno, una de Construye, una correísta y una de Avanza, Lucía Pozo de Avanza. Eh, todos menos la correísta que se abstuvo, todos votaron a favor del informe que ahora tratan de componer de alguna manera. Eh, entonces, Henry Kronfle invita a Pablo Encalada para que llegue y haga lo obvio, que es el diagnóstico de este horror que se está haciendo en este proyecto con el sistema de dosimetría y de proporcionalidad de penas em, en el Código Penal. Termina de hablar, Encalada dijo, aparte de los ejemplos que hemos dado, que son de él, dio muchos más. Él fue el que dijo, a propósito del terrorismo, que es una barbaridad, que el delito de terrorismo, que es un delito, dijo él, que hemos visto que muchos gobiernos interpretan a su voluntad. Por ejemplo, el gobierno del hoy expresidente prófugo, una persona fue condenada por terrorismo porque andaba con Claro, un monigote en una camioneta. Bueno, así es. según este proyecto de Novoa, esa persona tendría entre 22 y 26 años de prisión, lo cual es una barbaridad. Y dijo también lo que había dicho la fiscal en la comisión, que sin proporcionalidad la ley no cumple su objeto de disuadir. Eso estaba clarísimo y creo que mucha gente en la asamblea lo tiene muy claro, pero nadie se atreve a defenderlo. Cuando terminó de hablar Encalada, Henry Knopf le dijo extremadamente didáctico y muy claro, ¿no? Como dando el respaldo a lo que había dicho Encalada. Él está de acuerdo. Y de hecho, los socialcristianos están de acuerdo. Varios asambleístas, sobre todo socialcristianos, como Vicente Tallano y el mismo ponente, Carlos Vera, hablaron de la necesidad de revisar la dosimetría en el proyecto, pero nadie hizo una propuesta concreta, Martín. Nadie se atreve a hacer ese, el que dice el terrorismo no puede ser 26 años, tiene que ser 18 o lo que fuera. Nadie quiere ser ese. Es más, Carlos Vera se, se, se explayó, hizo un cuadro con varias columnas para visualizar cada delito Un y Excel, como un un Excel, Excel. el delito, la pena vigente, la pena propuesta por el presidente y la pena aprobada por la Asamblea para demostrar que la pena aprobada por la Asamblea es en todos y cada uno de los casos la misma pena propuesta por el presidente. O sea, le dedicó tiempo y energía haciendo el cuadro para demostrar nosotros estamos recogiendo todas las propuestas del presidente en cuanto a incremento de las penas. Y cuando termina de decir eso, dice que hay que revisar la dosimetría. O sea, media hora defendiendo con ese cuadro, defendiendo lo que hicieron, y después dice que no, que está mal. Sí, Entonces, finalmente, Martín, la asamblea ha quedado dividida en dos grupos, los que son populistas penales de frente mar, los que no se avergüenzan de serlo, y los que no se atreven a dejar de serlo. O sea, hay unos que sí parece que el populismo penal no está tan bien, pero no puedo no serlo. O sea, no puedo no adscribirme al populismo penal porque pierdo réditos. sí, de lo que vimos hoy, ayer, perdón, entre los populistas que van de frente, ¿no? Así los que no se achicopadan, está el asambleísta de ADN, es decir, del gobierno, Steven Ordóñez, Uy, ese señor. que, que dijo la siguiente salvajada, dice, abro comillas, aquí no es momento de hablar ni de proporcionalidad ni de dosimetría, porque yo no le puedo decir a una madre que ha perdido su hijo, vamos a revisar la dosimetría. Claro. También está Lucía Pozo de Avanza También en este integrante de la grupo. comisión. Los dos, Steven Ordóñez también es integrante de la comisión.
Sí, que dijo que no podemos optar por dar de comer a gente que mató a otros. Quieren matar de hambre a los Hagamos de las presos. cárceles, sí, hagamos de las cárceles industrias productivas, es decir, que no se les dé de comer a los presos, sino que ellos trabajen para alimentarse. Bueno, también está Lucio Gutiérrez, que ayer, sí, que ayer pedía en la sesión cadena perpetua para los políticos corruptos. Sí, sí, si el problema es el populismo penal, Lucio Gutiérrez va más allá del populismo penal. Del otro lado están los socialcristianos y los correístas. Los socialcristianos hablan de que hay que revisar la dosimetría, pero no hacen ninguna propuesta concreta. Y los correístas tampoco hacen ninguna propuesta concreta, pero como están emputecidos con el gobierno, ellos se limitan a oponerse, porque no puede ser que el gobierno interfiera en asuntos, es una intromisión, ¿no? En asuntos que los debe resolver la Asamblea. Viviana Veloz dijo claramente que, y tiene razón, que es una potestad de la Asamblea el determinar las penas. Eso, o sea, en la consulta aprobamos que haya un incremento de penas y que el presidente elabore un proyecto y que ese proyecto lo mande a la Asamblea, pero es la Asamblea la que tiene que decidir. Eso es verdad, en eso tiene razón. Por una vez, tiene razón Viviana Veloz, pero tampoco hacen ninguna propuesta de nada. O sea, nadie quiere ser el que se oponga a las tesis populistas. Sí, y llamó la atención la posición de Construye. Jorge Peñafiel, que es uno de los asambleístas de ese bloque, uno de los más destacados, le parece, y eso me llamó mucho la atención, le parece que la dosimetría del proyecto de Novoa es la correcta. Dijo absolutamente coherente, así la calificó. Esa Y dosimetría que Pablo Encalada demostró que era un desastre. claro, y que los expertos han dicho que no está bien, es cuestión de arreglar la dosimetría, pero no, es como que no quieren salirse del discurso ese del presidente, porque ese discurso representa la dureza y la firmeza Ujú. y etcétera, ¿no? Y también Catalina Salazar, que Uy, dijo que sí, que sí se debe aplicar o no la dosimetría, que, bueno, no, lo que ella dijo es que el debate, que no podía haber un debate sobre si se debe aplicar o no la dosimetría. ¿quién, Imagínate, Roberto, porque eso es quién una sabe qué tontería dijo? total, porque la dosimetría, no sé, ellos capaz y piensan que la dosimetría es un procedimiento físico. La dosimetría hay que hacerla de angas o de mangas, o sea, en Sí. el derecho ¿Es buena o penal, mala? Pero es de claro, dosimetría. Sí. toca, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. cómo, cómo es lo tú tienes apuntado ahí? Sí, ¿Cómo a es mí lo me que encanta, a mí me dijo? encanta cogerles palabra por palabra. Verás, a ver que, si alguien entiende lo que dijo, que es básicamente nada es una manera de irse por las ramas más altas, ¿no? Ella dice que se debatió si se debía aplicar o no la dosimetría. Y a continuación, abro comillas. Pero, observando la corriente de pensamiento de cada compareciente, tanto de las altas autoridades como de las personas de la sociedad civil que acudieron a la comisión, y valiéndonos del pensamiento crítico, obtuvimos mayores dosis de perfeccionamiento en la argumentación que resuelve la controversia jurídica. Obtuvimos mayores dosis de perfeccionamiento en la argumentación que resuelve la controversia jurídica, de tal manera que la actividad legislativa resuelva además controversias sociales, concentrándonos en la elaboración de normas jurídicas. Eso dijo. Sí. Eso dijo. Bueno, O sea, todo bien. no, sí, no. Que le aplique más dosimetría. Creo que necesita una dosis de dosimetría, una inyección de dosimetría. Bueno, el hecho es que este informe, con todo lo que se dijo hoy, supuestamente regresó a la comisión, supuestamente para recoger todo lo que se dijo hoy día y en el debate y plasmarlo ya en un documento definitivo. Pero resulta, Roberto, y esto también es preocupante, que el único aporte concreto es que se debe revisar la dosimetría. Y Así. sí, así nomás, ¿no es cierto? Y para eso le habían pedido a Pablo Encalada que vaya hoy día a explicar, o sea,
Veamos, ¿no? Hay un grupo, también hay que decirlo, ¿no? Hay un grupo de asambleístas que tienen una visión sensata, entre esos algunos socialcristianos, pero que no se atreven a decirle. Ojalá ahora que se van a la comisión, ahí tal vez vuelvan a atreverse y hablen sobre la dosimetría. La pregunta, sin embargo, Roberto, es, ¿quién se va a atrever? Sí, o sea, es tan claro como esto, Martín. Hay una lista de delitos: terrorismo, asesinato, sicariato, secuestro, no sé qué, no sé qué. Es una lista de delitos. Y a esa lista de delitos hay que ponerle una lista de penas. Y esa lista de penas debe ser proporcional a todo el conjunto de penas del sistema penal ecuatoriano. Eso es todo. Hay que hacer esa lista de penas y se mueren de miedo de hacer esa lista de penas. Se mueren de miedo. Yo creo que le tienen miedo a las encuestas. ¿Será? Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.